Vamos a dar comienzo a la segunda de las sesiones plenarias de refrigeración previstas para este día 18 de noviembre dentro de la Feria de Climatización y Refrigeración 2021. Vamos a analizar cómo se podría ahorrar energía en las instalaciones de refrigeración industrial y comercial y cómo mejorar su sostenibilidad a través de este ahorro energético y mediante una selección adecuada de fluidos refrigerantes y otras muchas acciones, como vamos a ver a continuación. Bueno, antes de nada, quiero presentar a los participantes en esta mesa redonda. Nos acompañan don Jorge Patiño, estoy nombrando de izquierda a derecha, tal como lo ven ustedes, don Murli Sukwani, don Javier Cano, don Javier Atencia, que desarrollan estos primeros cuatro su actividad profesional en importantes empresas del sector del frío, como son Frostros, TS Chemours, Intercon y Zanote Teguis del grupo Daikin, respectivamente. Y bueno, también nos acompaña don Marcos Badenes, de la Asociación Nacional de Explotaciones Frigoríficas de España. Bueno, y quien les habla, Antonio López Gómez, que actuó como moderador de esta mesa redonda. Bueno, antes de nada destacar que alrededor del 17% del consumo energético mundial está asociado a las instalaciones frigoríficas. Por tanto, mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones contribuirá de una forma muy significativa a lograr una mejor sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas frigoríficos. ¿Dónde es posible conseguir un ahorro energético en las instalaciones frigoríficas? Pues se podrá realizar tanto en la fase de diseño como en la fase de ajuste y control y durante la fase de mantenimiento. Bueno, como se puede ver, tenemos gran cantidad de acciones. En la fase de diseño podemos conseguir ahorros energéticos importantes mediante una adecuada selección y dimensionado de los intercambiadores de calor. Por ejemplo, seleccionando un condensador evaporativo frente al uso de condensadores por agua más torre de enfriamiento, mediante el uso de sistemas inundados, mediante la reducción de saltos de temperatura en cámaras frigoríficas, por ejemplo, que tendrá además una repercusión muy importante sobre la disminución de mermas de peso y la mejora de calidad del producto conservado a granel. También se obtendrá una importante reducción del consumo energético mediante una adecuada selección y dimensionado del sistema de producción de frío y de compresores. Será muy importante tener un adecuado sistema de regulación de potencia, como es el uso de variadores de frecuencia, el uso de compresores alternativos, frente a rotativos, si no se usa variadores de velocidad del compresor, la compresión multietapa cuando se tienen elevadas relaciones de compresión, o el uso de sistemas de producción de frío a partir de calor residual, como es el sistema de producción de frío por ciclo de absorción. Y también con integración con energías renovables. También en esta fase de diseño será muy significativo el ahorro de energía mediante la adecuada selección y dimensionado de los sistemas de control, como es el uso de válvulas de expansión electrónicas, válvulas modulantes en regulación de caudal, el control de desescarches, desescarche con gas caliente, el control inteligente, multivariable, por ordenador, autómata, el uso de temperatura flotante en condensador. Otro aspecto importante a tener en cuenta, lógicamente, será también en esta fase de diseño el adecuado cierre y aislamiento de espacios refrigerados, como es el adecuado aislamiento de tuberías y cámaras frigoríficas, el control de cierre de puertas o el uso de cortinas de aire. En la fase de ajuste-control podemos conseguir ahorros energéticos importantes mediante una adecuada actuación en el ajuste-control de los intercambiadores de calor, compresores y de los propios elementos de control, tanto de valvulería como de todo el sistema frigorífico. Así será importante el ajuste de calidad, caudales y niveles de agua en condensadores evaporativos y torres de enfriamiento, el ajuste de saltos de temperatura, como he dicho antes, en evaporadores y enfriadores de aire, por ejemplo, el ajuste de válvulas de expansión termostática, el ajuste de los desescarches, la purga de incondensables, el ajuste del subenfriamiento de líquido, el ajuste de consignas de temperaturas y calibrado de sondas de temperatura. También será muy importante el adecuado ajuste y control de compresores, como la regulación de potencia,
el variador de velocidad, frecuencia, las presiones de baja, alta, la consideración de la aspiración flotante, condensación flotante, la modulación de capacidad, potencia frigorífica, control inteligente, multivariable, como decía antes, con autómata, ordenador. También, tal como se ha comentado, los ahorros de energía pueden ser significativos también mediante el adecuado ajuste de los sistemas de control. Válvulas de expansión, válvulas modulantes, el ajuste, como he dicho antes, del control inteligente, el ajuste de temperaturas flotantes en condensador y, desde luego, también mediante un adecuado ajuste control de lo que es el cierre de los espacios refrigerados, lo que es el aislamiento, como el ajuste de control de cierre de puertas. En la fase de mantenimiento, esta fase también va a ser lógicamente muy importante, será imprescindible realizar un adecuado mantenimiento de todos los componentes principales del sistema frigorífico, como de los propios sistemas de control, como son las válvulas de expansión electrónica, las válvulas modulantes, la regulación de caudal, los sistemas de control de desescarches, el desescarche con gas caliente, los sistemas de control inteligente, así como el adecuado mantenimiento del cierre y aislamiento, como he comentado antes, de espacios refrigerados. Otros aspectos a tener en cuenta en las fases de diseño y control, por su importancia en la reducción del consumo energético y el impacto sobre el calentamiento global, son los que se indican en la diapositiva. El uso de sistemas de acumulación de frío convencionales o que utilizan hielo líquido u otros sistemas innovadores como materiales de cambio de fase. También la adecuada selección del fluido frigorígeno será muy importante, tratando de seleccionar fluidos con el menor impacto sobre el calentamiento global, pero que den lugar también a una reducción importante del consumo de energía, como por ejemplo el uso, cuando sea posible, del amoníaco. Y la adecuada selección del refrigerante secundario, como el uso de nanofluidos refrigerantes secundarios o el hielo líquido cuando sea posible. También puede reducirse el uso de la energía en las instalaciones frigoríficas mediante la aplicación de nuevas tecnologías, como el uso de nuevos sistemas de producción de frío, el uso de nanofluidos refrigerantes, el uso de nanofluidos lubricantes, el uso de materiales de cambio de fase en acumulación de frío, calor, y en aislamiento de cerramiento de espacios climatizados, el uso de sistemas de control más inteligentes durante la operación de las instalaciones frigoríficas, o el uso de inteligencia artificial en las fases de diseño, control y mantenimiento, o el uso del telecontrol a través de Internet. En fin, como estamos viendo, hay gran cantidad de acciones que se pueden emprender para conseguir ese ahorro de energía. Todas estas acciones, en las diferentes fases de diseño, ajuste, control y mantenimiento de las instalaciones frigoríficas, darán lugar a una disminución muy importante del consumo energético y, por tanto, del impacto medioambiental, sobre todo lo que es el impacto sobre el calentamiento global, mejorando así la sostenibilidad de las instalaciones frigoríficas. Pero es necesario destacar que no se han de ver estas acciones solamente como un gasto o coste adicional, sino como una inversión que se verá fácilmente y rápidamente amortizada, esa inversión, por ahorros energéticos conseguidos. Y también tener en cuenta que muchas veces se tendrá un gran impacto sobre la mejora de la calidad del producto, que va a tener un valor económico muy importante, lo que sería la disminución de mermas, por ejemplo, en cámaras frigoríficas, es un ejemplo muy gráfico. Las mermas de producto por deshidratación pueden ser muy importantes y pueden tener una importancia efectivamente una importancia muy grande. Realmente, realizando el ajuste del salto térmico en esas unidades enfriadoras de aire en cámaras frigoríficas, no solo vamos a conseguir un ahorro energético, sino también la disminución de mermas por incremento de la humedad relativa del aire, y por tanto conseguimos una disminución de mermas, como digo, de producto, una disminución de pérdidas de peso. Bueno, para conseguir lo indicado anteriormente, la legislación ayuda o impone condicionantes para que todo se haga correctamente
Así, teniendo en cuenta el criterio de sostenibilidad desde Europa, nos llegan los condicionantes para el diseño, como son las normas de etiquetado energético y ecodiseño de equipos, las directivas y reglamentos de equipos a presión y los reglamentos de gases, fluidos refrigerantes que pueden utilizarse y sus limitaciones. En resumen, es interesante destacar que la optimización energética en gran medida se conseguirá con la monitorización y control, tratando que sea lo más inteligente posible de los equipos existentes. Esto se puede conseguir de forma casi inmediata, en meses. Y la mejora de la sostenibilidad, ¿de dónde vendrá entonces? Pues de estos ahorros energéticos, pero también del cambio de diseño de la configuración física de los equipos del sistema frigorífico, considerando adecuados materiales de fabricación, construcción, nuevas tecnologías frigoríficas más sostenibles y refrigerantes más sostenibles. Pero esto se conseguirá a más largo plazo cuando se renuevan los equipos del sistema frigorífico. Aunque el estudio de esta renovación se puede abordar ya de forma inmediata y ejecutar esa renovación poco a poco o más o menos rápidamente. Bueno, esto es una breve introducción acerca de todas las posibilidades de ahorro energético en las instalaciones frigoríficas, que son muchas. Y vamos a ver a continuación qué piensan nuestros invitados en esta mesa redonda. Comenzamos entonces el debate, empezando por el señor don Jorge Patiño. Cada día más todos los equipos frigoríficos van a estar afectados por directivas, como hemos comentado antes, reglamentos y normas europeas, como el ecodiseño, el etiquetado, la directiva de equipos a presión, la normativa F-Gas, que les afectan y deben ser tenidas en cuenta en los procesos de fabricación e instalación. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Puede darnos una visión de cómo está afectando todo este entorno legislativo en el diseño de los equipos utilizados en refrigeración, como son los muebles frigoríficos, las unidades condensadoras y las centrales de compresores? Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, desde Frostról pensamos que la aplicación de este tipo de normativa ha supuesto un precedente histórico en la industria de la refrigeración comercial. Tanto es así que desde el 1 de marzo de este año 2021 todos los fabricantes estamos condicionados, limitados en materia de rendimiento energético y cuyo incumplimiento de estos límites que marca la normativa de ecodiseño nos obliga a no ofrecer, a no poder comercializar nuestros equipos. Además, todos los fabricantes estamos sujetos a tener que cargar en la base de datos europea documentos relativos a la documentación técnica de cada mueble. Nosotros pensamos que este tipo de acciones sin duda nos va a orientar y nos va a conducir hacia un marco de eficiencia energética, pero también hacia algo también más interesante, que sería un marco de transparencia con nuestro propio mercado y con nuestros propios clientes. La aplicación en sí de la normativa en una empresa como Frostról ha supuesto un gran esfuerzo y un gran trabajo. Nosotros hemos orientado nuestra ingeniería hacia dos puntos fundamentales. La primera, la creación de una cámara inteligente que cumpla con las normativas de testeo de ensayos frigoríficos basada, y en la que se basa la normativa de ecodiseño, basada en la normativa ISO 23953-2. Entonces, el principio de los cálculos de índice de eficiencia energética se basan en que tu ensayo tiene que estar perfectamente armonizado con las directrices y con las normativas y las restricciones que marca esta normativa. Frostról ha invertido prácticamente 2 años y seguramente el año que viene podremos contar con cámaras frigoríficas que tengan la acreditación en esta normativa. La segunda parte, el segundo gran esfuerzo que ha supuesto Frostról, y teniendo en cuenta que el volumen de muebles comercializados que ofrecemos en nuestro catálogo prácticamente abarca casi 800 millones de combinaciones, se centra en una automatización de la gestión de la información necesaria para subirla a las bases de datos EPREL. Esto también llevamos muchísimos años trabajando, pero a día de hoy es una realidad y la gestión se realiza de forma automática. Y si me lo permites para concluir, ¿no? Sin embargo, uno de los aspectos que más nos preocupa
es cómo se realizará, después de todas estas inversiones que han hecho todas las empresas que cumplen, que quieren cumplir con la normativa, cómo se va a realizar la vigilancia de mercado, que la normativa es claramente, es que dictamina claramente que esa vigilancia de mercado la tienen que cumplir cada uno de los países miembros. Desde Frostrol, nosotros, las administraciones, desde Frostrol nosotros pensamos que deberían ser organismos externos quienes sean capaces de acreditar y no simplemente que sea el fabricante quien se autocertifique, sino que sea una organización externa que de forma aleatoria sea capaz de hacer ese seguimiento de mercado y validar que los datos que cada fabricante ponemos en cada ficha técnica son los correctos. Muy bien, bueno, tenemos otra pregunta. ¿Con el estado actual de la tecnología es posible alcanzar niveles de reducción energética cercanos al 50% en las instalaciones frigoríficas? La respuesta es muy amplia. Depende. Depende de la tipología de mueble, depende de la tipología de producto y depende... lo que sí que tenemos claro, ¿no?, que al final el diseño tiene que llegar a un compromiso entre el coste de inversión y los costes de explotación, ¿no? La tecnología hoy en día te puede permitir... Todos los sistemas de producción de frío están basados en ciclos simples de compresión de vapor y ciclos simples de expansión. En la literatura hay muchísimas configuraciones que ayudan a mejorar estos rendimientos, pero tenemos que entender que ese incremento de eficiencia energética va a suponer un coste adicional que va a tener que repercutirse a lo largo de toda la cadena de los miembros que forman el sector del frío. Pero siendo más preciso, ¿no?, en Frostrol tenemos un concepto claro de la ingeniería que se basa en la innovación al cubo, que nosotros llamamos, y es innovación, innovación, innovación. Entonces, fruto de esta innovación, en esta Feria de Madrid, y para ser algo más concreto, ¿no?, en esta Feria de Madrid hemos presentado un mueble frigorífico en colaboración con la tecnológica Biofresh, que es capaz, que tiene integrado un fluido de acumulación térmica. El titular podría ser que este mueble frigorífico es capaz de mantener temperado en condiciones de salubridad en el interior durante 15 horas sin consumo eléctrico. Sin consumo eléctrico con 3 horas y media de recarga de producto. Con lo cual, no hablaríamos de una eficiencia energética o una ingeniería aplicada, orientada a mejorar la eficiencia energética del producto, del mueble frigorífico, pero sí que estaríamos hablando de mejorar muchísimo la eficiencia energética global de funcionamiento y de la operatividad del propio supermercado. A partir de ahí, bueno, puedo extenderme todo lo que queramos, ¿no? A partir de ahí hay sistemas de mejora, por supuesto que sí, materiales que sirvan para mejorar el aislamiento térmico, y en una de las líneas que Frostrol está trabajando desde hace muchos años es la inserción de modelos matemáticos que sean capaces de caracterizar el conjunto de fenómenos físicos que ocurren en el interior de un mueble. Entonces, en este momento, para que eso ocurra, y la llamada inteligencia artificial, primero deben estar caracterizados matemáticamente ese conjunto, ese comportamiento de ese mueble frigorífico, y luego vamos a necesitar que hayan placas electrónicas que sean capaces de soportar todas las ecuaciones matemáticas para poder ajustar el comportamiento del mueble, llevarlo al punto óptimo de comportamiento en función de sus condiciones de entorno que esté funcionando el mueble. Esto es una línea que Frostrol está trabajando, no la vemos a corto plazo, pero sí que muy orientada al cumplimiento con las exigencias de la actual normativa de ecodiseño. O sea, es un avance muy importante en todo lo que sería el control basado en modelos, avanzar en lo que es un control cada vez más inteligente. Sí, voy a ser más específico, ¿no?, si me lo permite. Nosotros caracterizamos, para mejorar el rendimiento de un mueble frigorífico, tenemos que centrarnos en 2 líneas principales. Uno, conocer qué está ocurriendo con el refrigerante a través de su ciclo de refrigeración. Entonces, caracterizamos el comportamiento del refrigerante en cada uno de los puntos termodinámicos del circuito. Incluso hacemos modelos pseudofísicos de comportamiento de algunos componentes del circuito. Eso por un lado. Y luego la segunda son los intercambios de energía y la distribución de flujo de aire. Para eso Frostrol utiliza modelos matemáticos basados en cálculos computacionales que son capaces de predecir, no, los utilizamos para mejorar la eficiencia de la distribución del flujo de aire. Todas esas ecuaciones matemáticas tienen que ir, sin duda,
a una placa que tenga un microcontrolador que sea capaz de adelantarse y predecir con bastante antelación aquello que va a ocurrir para poder modificarlo. Esa es la estrategia y esa es la línea de desarrollo que en este momento tenemos en Frostrop. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a pasar al siguiente invitado. Luego, si acaso, si hay alguna pregunta también del público, se puede volver a algunos de estos temas tan interesantes, ¿no? Las siguientes preguntas son para el señor Don Murli Sukwani, de TS Chemours. La normativa sobre gases, sobre refrigerantes ha condicionado y seguirá condicionando los sistemas de refrigeración y las características que deben tener los profesionales del sector. Actualmente se está hablando de la reforma de la misma para hacerla más restrictiva todavía. Entonces, la primera cuestión sería, ¿puede indicarnos brevemente en qué consisten estos cambios de los que se está hablando, de esta normativa? Efectivamente, gracias Antonio por la pregunta. Creo que lo primero que tenemos que hacer es fijar el contexto social en el que estamos. Entonces, desde el punto de vista de contexto, los objetivos medioambientales han cambiado. No son los mismos hoy que hace 5 o 10 años. Estamos hablando hoy de neutralidad climática para el 2050, algo que es prácticamente inventado por la Comisión Europea, que hay ahora mismo con el señor Timmermans y con la señora van der Leyen. Entonces, este contexto ha cambiado con respecto al contexto que teníamos en el 2015, cuando entró la F-Gas en vigor. Con lo cual, lo lógico es que la regulación F-Gas se adapte a los nuevos objetivos climáticos que hay, ¿de acuerdo? Con lo cual, neutralidad climática para 2050, y se hablaba también de reducción del 40% de emisiones 2030 comparado con 1990. Ese ratio ahora mismo el objetivo de la Comisión Europea es el 55% de reducción, con lo cual hay que adaptar una serie de regulaciones, entre ellas pues la F-Gas. Esto es un tema. El otro bloque que hay que tener en cuenta también es que en 2015, cuando entró en vigor la F-Gas era una regulación pionera dentro del protocolo de Montreal. Prácticamente Europa ha sido la primera que ha tenido una regulación en materia de gases fluorados como la que tenemos actualmente, y después otros países han ido copiándolos, como pueda ser Australia, como pueda ser Canadá, etcétera. Ahora mismo se está ratificando el acuerdo de Kigali, de acuerdo, con Estados Unidos al frente, que lo han ratificado, con lo cual, con la nueva presidencia que hay allí, el acuerdo de Kigali se va a aplicar en Estados Unidos. Con lo cual, lo que debemos de esperar es que la F-Gas se alinee con el acuerdo de Kigali, ¿de acuerdo? Entonces, estructuralmente hay una serie de diferencias, no muy grandes, pero hay algunas diferencias, como puedan ser, por ejemplo, los umbrales que marca la F-Gas versus los umbrales que marca el acuerdo de Kigali. Hay una serie de exenciones que tenemos ahora mismo en la F-Gas que no existen en el acuerdo de Kigali. Estos son algunos de los temas, por poner algunos ejemplos, que seguramente se van a modificar. La Comisión Europea se comprometió a ofrecernos el borrador de lo que iban a proponer para el nuevo acuerdo de la F-Gas por estas fechas, noviembre, diciembre de este año. Hace mes y medio, 2 meses, nos han dicho que se va a retrasar. Seguramente se va a retrasar para hasta el mes de marzo, abril. Eso es lo que la información de la que disponemos. Y después hay un proceso de discusión legislativa en el Parlamento Europeo. El proceso de discusión legislativa en el Parlamento Europeo dura más o menos 2 años, con lo cual estamos hablando la revisión de la F-Gas entrando en vigor segunda mitad de 2023 o quizás principios de 2024. Y hay un tercer elemento donde esperamos cambios sustanciales, que es todo el tema de vigilancia y seguimiento y el cumplimiento de la F-Gas. Desde el 2018 nos hemos visto enfrentados al comercio ilegal de refrigerantes, concretamente en España, pero no solamente, prácticamente yo diría en todos los países europeos han visto que ha habido importaciones ilegales de gases fluorados, y cuando los Estados miembros han ido a echar mano de cuál era el marco sancionador para cumplir la F-Gas,
pues se han visto que muchas de las sanciones que había, o prácticamente todas, por no decir todas, eran sanciones de tipo administrativo. Es decir, si somos serios con el clima, si tomamos en serio las mejoras medioambientales de las que tú has hablado anteriormente, Antonio, tenemos que cumplir el reglamento, tenemos que cumplir la FGAS y el marco sancionador para poderla cumplir tiene que estar en los Estados miembros, con lo cual esperamos un cambio sustancial en todo lo que es cumplimiento, seguimiento, toda la parte normativa de la FGAS. Esperamos que esto, y así lo han anunciado también la Comisión Europea en varios comunicados que han hecho públicos, que están muy preocupados por el cumplimiento de la normativa y que la van a actualizar. Con lo cual esperamos, con los brazos abiertos, que llegue marzo-abril, que veamos qué es lo que proponen en la mejora, en la revisión de la FGAS. Imagino que todos los elementos que había en la consulta que hicieron en el mes de abril, marzo, mayo de este año, todos estos elementos, o muchos de ellos, se van a contemplar en la normativa. Con lo cual, sí, vemos que se va a adaptar a la normativa internacional, a la normativa global de las Naciones Unidas con el protocolo de Kigali, pero bueno, veamos un poco qué más hay allí y esperamos que sea positivo. Creemos desde la industria de los gases fluorados y ciertamente desde Chemours que va a ser positivo para el sector. Bueno, efectivamente toda esta normativa afectará a las instalaciones de refrigeración y climatización de edificios. ¿Cómo cree que afectarán al sector de climatización los cambios que se están anunciando si se llegan a plasmar en legislación? Otra vez, desde el punto de vista contextual, creo que es importante ver el contexto. Más o menos la mitad de la energía que se consume en calefacción y refrigeración en edificios. Lo cual significa que es un sector fundamental, es un sector muy importante. Si queremos ir hacia la neutralidad climática, es un sector que tenemos que mirar ciertamente con mucho detalle. Esto es un tema. Segundo, el ritmo de renovación de los edificios en la media europea es el 1%. Muchos de los edificios que tenemos actualmente van a estar todavía en el 2050. Sin duda, la mayor parte de las edificaciones que hay, no solo en España, pero en Europa, van a estar todavía allí en el 2050. Con lo cual es un tema súper serio, es un tema fundamental. Calefacción y refrigeración, pues es a lo que se dedica este evento estos días, esta semana. Con lo cual, dentro de este segmento, creemos que va a haber diferentes soluciones en función de las diferentes necesidades. Hay unas propiedades básicas que son las que hay que tener en cuenta, que es la toxicidad, que hay que tener en cuenta la eficiencia energética, hay que tener en cuenta la inflamabilidad, sobre todo en sistemas que funcionan con presiones muy altas. Es decir, las soluciones que se van a proponer son unas soluciones que van a mostrar un balance de todas estas propiedades. ¿De acuerdo? Es decir, lo que no queremos tener es un sistema X, pero que no sea eficiente energéticamente hablando. Con lo cual va a haber una transformación de nuevas tecnologías, por nombrar algunas, por ejemplo, las bombas de calor. Esperamos, y así lo espera también la Asociación Europea de Bombas de Calor, que va a haber una adopción significativa y yo te diría agresiva de esta tecnología en lo que son edificaciones, algo que ya ha ocurrido en los países nórdicos. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, a Noruega, uno mira, por ejemplo, a Suecia, uno mira a Finlandia, son las tecnologías que ellos llevan ya implementando desde los últimos 10-20 años. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que nosotros vamos a atrapar esa ventaja que tienen ellos y el resto de Europa va a hacer lo mismo y esperamos que en España ocurra lo mismo. Otro ejemplo que no implica en esta feria, pero simplemente por mencionarlo, es, por ejemplo, el aislamiento de los edificios. ¿De acuerdo? El aislamiento donde los gases fluorados, por ejemplo,
son los agentes de inflado, los blowing agents, como se llama en inglés, que se utilizan, y desde el punto de vista de la industria y de los fabricantes, son las que obtienen la eficiencia energética la más importante. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a ver una transformación muy relevante y muy importante en los años que vienen, y va a ser un equilibrio entre las diferentes propiedades que he citado anteriormente. Creo que van a convivir diferentes tecnologías. Va a haber gases fluorados que van a convivir con gases no fluorados, porque creo que eso es lo que nos va a permitir obtener la mejor eficiencia energética. Bueno, y esta pregunta, ¿cabe la posibilidad de que se prohíban determinados refrigerantes en edificios ocupados por personas? Es un poco lo que te decía antes. Sí, sí. Nosotros creemos que no. Creemos que van a convivir diferentes tipos de soluciones, tanto las fluoradas como las no fluoradas, como de hecho existen actualmente. Lo que va a haber va a haber muchas más soluciones de las que tenemos hoy en día, y de hecho pues, se están lanzando muchas más soluciones, tanto conteniendo gases fluorados como gases no fluorados. Y yo creo que al final no es un tema de prohibiciones, es un tema de con qué soluciones obtenemos la mejor eficiencia energética. Esa es la clave del asunto, y con qué soluciones minimizamos las emisiones. ¿De acuerdo? Yo creo que has mencionado antes, y yo creo que es completamente de acuerdo con lo que decías, el mantenimiento, el cómo nos ocupamos, por ejemplo, de las fugas, cómo se actualizan los equipos, cómo se mantienen y se monitorizan los diferentes elementos que en los equipos, va a jugar un papel vital. Cosa que hace 20 años quizás le dábamos menos importancia, pero hoy en día, y mirando hacia el futuro, va a tener una importancia capital desde nuestro punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Vamos al siguiente participante en la mesa redonda, aunque es posible que volvamos a ver estos temas más adelante. Bueno, las siguientes preguntas van para don Javier Cano. En el diseño de los equipos de refrigeración comercial se tiene en cuenta el ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida de los equipos para conseguir que todos los sistemas sean sostenibles. Una herramienta o indicador para evaluar la sostenibilidad de nuestros proyectos es el cálculo de la huella de carbono y este análisis de ciclo de vida. ¿Cree que esto será una técnica habitual en el diseño de nuestras instalaciones? Y si es así, ¿se producirá en el corto, medio o largo plazo? Muchas gracias, Antonio. Sí, bueno, efectivamente, a mí me gustaría que fuera todavía más habitual, ¿no?, utilizar ambos factores, tanto la huella de carbono, que en definitiva es el factor TEWI, como el análisis del coste del ciclo de vida. Esto va muy a colación, ¿no?, de lo que decía Murli, de que tenemos que poner el futuro, ¿no?, es mirar por la reducción de emisiones y la eficiencia energética, ¿no? La reducción de emisiones, en definitiva, es reducir la huella de carbono del sistema, y el ahorro energético influye mucho en el coste del ciclo de vida. Quizás el concepto de coste de ciclo de vida es menos conocido. Aquí, evidentemente, por lo que se incluye son no solamente los costes iniciales de instalación del sistema, sino también los costes de operación, mantenimiento, el consumo energético y los costes de mantenimiento, digamos, de desmantelar, ¿no?, la instalación. El consumo energético viene a suponer aproximadamente 2/3 partes del coste del ciclo de vida de la instalación. Por eso el ahorro energético es tan importante en este factor de coste de ciclo de vida, que además es el criterio que desde el punto de vista del negocio debería tenerse en cuenta una vez que se han cumplido todos los requisitos medioambientales. Es el criterio que debe tenerse en cuenta para tomar la decisión sobre uno u otro sistema. El TEWI, que pues también considera, digamos, todo la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de instalación, ¿no? Tenemos el TEWI directo, ¿no?, asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, o gases fluorados, ¿no?, principalmente, como el indirecto, que va asociado también al consumo energético, ¿no? Pero, sin embargo, el TEWI es un concepto que yo creo que ya está un poco más superado, porque iba más asociado a la crisis de refrigerantes que tuvimos hace 3 años, en 2018, con toda la burbuja de precio de los refrigerantes fluorados, y ahora con la crisis energética que tenemos hoy en día,
el criterio principal es más bien el coste del ciclo de vida de la instalación. Estos dos conceptos, tanto el TEWI como el ciclo de vida, el coste del ciclo de vida, en gran parte, en gran número de ocasiones van de la mano. Es decir, si reducimos la huella de carbono, reducimos también los costes del ciclo de vida, pero no siempre. Hay decisiones que se han tomado en el sector pues que perjudican uno de los dos factores, ¿no? Por ejemplo, pues ir hacia refrigerantes que eliminan completamente las emisiones de gases fluorados y reducen el TWI directo, aumentan el indirecto y aumentan, a lo mejor en cómputo mejoran el TWI, pero perjudican lo que es el coste de ciclo de vida, como puede ser, por ejemplo, el CO2. El CO2, muy buen refrigerante para transporte de frío, con muy bajo efecto, con nulo prácticamente efecto invernadero, pero sin embargo con rendimientos pues mediocres, ¿no? Que ha habido que sofisticar los sistemas para mejorar e equiparar los rendimientos que teníamos con los freones, que eran ya razonablemente buenos, ¿no? En definitiva, digamos, estos dos criterios, menos TEWI, menos coste, deben ser los criterios que se tienen en cuenta, que ha de tenerse en cuenta para la toma de decisión de qué sistema, en el diseño de equipos, por supuesto, pero también en la elección del sistema para nuestra instalación frigorífica. ¿Y algún detalle más sobre en qué acciones del diseño se puedan incluir estos condicionantes? Bueno, como decía, la elección del sistema es fundamental, porque tenemos, como decía Murli, muchas distintas soluciones disponibles ahora en el mercado para acometer una misma problemática, ¿no? Y resolver una instalación frigorífica. Hemos visto cómo, bueno, pues debido a estos cambios, todas estas nuevas inquietudes, han resurgido sistemas que hace 10 años estaban prácticamente abandonados, como son los sistemas indirectos, ¿no? En lo que son medias potencias, ¿no? Estaban prácticamente abandonados, han resurgido ahora con fuerza. Yo creo que vamos a ver unos años donde tengan todavía mucho más protagonismo. Hay, por ejemplo, combinando con CO2, hay sistemas muy interesantes como utilizar glicol para la media temperatura, CO2 subcrítico condensando en glicol para baja temperatura. Hay otro concepto, por ejemplo, que tenemos en cuenta bajo el criterio de coste de ciclo de vida, que tenemos en cuenta nosotros en el diseño de equipos, que es la condensación por aire. Antes has comentado, Antonio, la condensación adiabática, los beneficios que aporta para reducir el consumo de energía. Eso es cierto. Sin embargo, si analizamos el coste del ciclo de vida, podemos ver cómo el coste del agua que tenemos en los condensadores adiabáticos nos incrementa el coste del ciclo de vida del sistema. Es decir, reducimos en costes energéticos, pero el agua tiene un coste considerable, ¿no? Y además es un recurso pues también muy valioso y muy escaso, ¿no? En nuestro país, ¿no? Con mi amigo Giuliani, que está por aquí, pues hemos cuantificado el coste del metro cúbico del agua en aproximadamente 2-3 euros, dependiendo un poco de la localidad, incluyendo, bueno, pues todos los costes de rechazo de agua, el coste, por supuesto, del suministro, de mantenimiento de los sistemas, ¿no? De las torres. Y bueno, pues es un coste considerable. Si tenemos en cuenta el consumo de agua que tenemos en una torre a lo largo de toda su vida útil y lo comparamos con el ahorro que tenemos, pues veremos que puede ser mayor, ¿no? Entonces, bajo el criterio de coste de ciclo de vida, podemos tomar decisiones que a lo mejor parecen contradictorias con lo que venimos postulando hasta ahora, pero que son sinceramente interesantes, ¿no? Y luego también hay una tendencia en general, que es a la reducción, no solamente a migrar hacia refrigerantes y soluciones de bajo GWP, pero también a la reducción de la carga. La reducción de la carga en los sistemas que utilizan refrigerantes fluorados, por ejemplo, que nos permite también conseguir que esas emisiones, ese TWIN en directo sea muy pequeño, ¿de acuerdo? Y que incluso que nos planteen el dilema de, bueno, si ya conseguimos, por ejemplo, en un chiller, que el TWI directo del sistema sea incluso inferior al 10% del total, ¿no? ¿Por qué irnos a unos refrigerantes alternativos o naturales, por ejemplo, que nos pueden encarecer el coste de fabricación del chiller? Bueno, pues la razón es el coste del ciclo de vida, porque aunque inicialmente pues tengamos un coste mayor, vamos a tener ahorros energéticos por
por la mejor eficiencia de los refrigerantes naturales, que nos van a procurar un menor coste de ciclo de vida de la instalación. Y bueno, lo que es la elección del refrigerante, bueno, ya dentro de los propios HFCs o refrigerantes naturales, es clave, ¿no?, para optimizar el coste de ciclo de vida. Y por último, y se ha mencionado también, lo ha mencionado Antonio, lo importante que es ajustar bien un sistema, reducir los costes de mantenimiento, y aquí las tecnologías 4.0 aplicadas al sector de la refrigeración, de las que se habló mucho pues, antes de ayer, pues nos van a ayudar mucho también a reducir, a mejorar el ajuste de los sistemas y a reducir los costes de mantenimiento. Otra pregunta es, ¿qué refrigerantes podrían ocupar el lugar abandonado por el R404A? Bueno, yo diría 404A y eso ya está más que superado, ¿no? El 404, ahora estamos en reducir ya todos los HFCs, ¿no? Es evidente pues que los HFOs es la solución más inmediata. Bueno, ya se está utilizando actualmente en las mezclas que son A1, ¿no? Pues tienen una parte importante de HFO, esa es la solución más inmediata. Los A2L es una solución muy inmediata también, pero bueno, yo creo que va a ser en todo caso una solución transitoria, y que el reto que tenemos para esta década es la transición a los refrigerantes naturales, ¿no? Aquí ha ayudado también mucho el reglamento. El nuevo reglamento ha permitido el uso de refrigerantes naturales en aplicaciones que antes tenían vetadas. Por ejemplo, en climatización de confort no se podían utilizar el propano ni siquiera en sistemas indirectos, o el amoníaco. Ahora se permite, por ejemplo, un chiller de amoníaco o de propano, pues para climatización, ¿no? Nos enfrentamos, sin embargo, también todavía a limitaciones que nos impone la normativa. Pues ya no el RSIF no ha ayudado muchísimo, ¿no?, el reglamento de 2019, pero bueno, tenemos también otros inconvenientes ahora, que es como la inflamabilidad de los refrigerantes y saber gestionarla, y el reglamento de equipos a presión también, que nos supone una limitación para los instaladores para determinados refrigerantes. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente participante en esta mesa redonda, don Javier Atienza. En refrigeración industrial, entendiendo como tal los sistemas y equipos superiores a 500 kilovatios y fabricados in situ, los refrigerantes predominantes son los refrigerantes llamados naturales porque, aunque hayan sido producidos industrialmente, existen en la naturaleza, y esta tiene mecanismos de depuración de los mismos, como son el amoníaco y el CO2, el R744. ¿Hacia dónde van los equipos de refrigeración en cuanto a refrigerantes y sistemas en general, en lo que es refrigeración industrial? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que estamos viviendo un poco la revolución industrial que tuvimos en los años 20, pues la parte de la refrigeración la continuamos viviendo a día de hoy. Tuvimos un primer impasse con la irrupción de lo que sería la F-gas, ahora nos viene una nueva modificación de lo que sería la normativa. Entonces eso es lo que ha ido influenciando también un poco en la forma de diseñar y en la forma de, básicamente, buscar soluciones en lo que sería en el ámbito industrial. Es cierto que cada vez más se tiende a reducir lo que son las cargas en esas grandes instalaciones, sobre todo por motivos de seguridad, y evidentemente se incurren en la necesidad de buscar sistemas que realmente compensen esa reducción de esas cargas de refrigerantes para hacerlas más eficientes. Entonces, bajo mi punto de vista, en los próximos años vamos a vivir una revolución, sobre todo de la irrupción de ciertos refrigerantes naturales en el sector industrial, por lo cual tenemos que simplemente mirar hacia atrás y ver un poco la evolución que ha tenido la tecnología de refrigeración en general, tanto a nivel industrial como yo creo que desde la unidad compresora. Ha habido una revolución, ha habido un avance tecnológico en los últimos 5 años, pues prácticamente superior al que hemos tenido en los últimos 20 años. Y eso es una realidad palpable que continuamos, que va a continuar en los próximos años, y que vamos a tener que adaptarnos todos los proyectistas y todos los usuarios de este tipo de instalaciones, y vamos a buscar sistemas
que realmente nos permitan pues, compensar lo que vamos a tener que dejar y cómo vamos a tener que adaptar esas instalaciones, que por desgracia quedan todavía muchísimas instalaciones, no solamente con refrigerantes naturales, quedan instalaciones todavía con refrigerantes que prácticamente no podemos utilizar, que hay que y entrar a reformar esas instalaciones y que hay que entrar con ideas de este tipo, ¿no? Es decir, que tengamos una eficiencia energética lo suficiente como para, por lo menos, facilitemos el mantenimiento, reduzcamos sobre todo el tema de las cargas, que eso es muy importante, reducir el tema de fugas, el tema de mantenimiento, que los demás compañeros un poquito también, y creo que todos los participantes incurrimos, es lo importante que es el mantenimiento de las instalaciones, la profesionalidad del sector todavía más. Si hablamos de instalaciones industriales, si cabe todavía es más importante esa profesionalización, porque son sistemas mucho más complejos, sistemas de bombeos. En esa parte también hay otro mundo importante que podríamos extendernos muchísimo, que es qué tipo de sistemas de bombeo son los que se utilizan hoy en día, cuáles son los más eficientes. Y luego pues también levantar la mano, ¿no? y probablemente poner una queja sobre todo a la administración desde el punto de vista de que no tenemos tampoco lo que son los patrones de que nos den una guía de cuáles son los sistemas, así como tenemos mucha normativa relacionada con lo que no podemos usar, con lo que no podemos instalar, no tenemos una normativa que realmente nos diga qué sistemas son los que realmente son más eficientes para que desde un punto de vista, tanto desde la proyectación como desde el punto de vista de usuario, ya puedan condicionar un poco todos esos proyectos a esas tendencias. En este sentido, hay empresas que están desarrollando enfriadoras de amoníaco con reducidas cargas de refrigerante. ¿Cree que los sistemas de amoníaco se expandirán al sector de la refrigeración comercial? Ha sido una pregunta que siempre ha estado en el aire en el sector de la refrigeración. Evidentemente, quizás la parte más importante del sector es hacernos una idea y conocer claramente el tipo de supermercado que tenemos en España en concreto. En Europa probablemente es un concepto diferente porque son supermercados que normalmente son exentos. Los que nos dedicamos al sector sabemos que el supermercado exento es el que realmente es un edificio independiente que no está bajo vivienda, con lo cual los condicionantes realmente de introducir cierto tipo de refrigerante, ya no solamente el amoníaco, sino puede ser el propano, en cierto tipo de instalaciones, pues evidentemente técnicamente es factible, desde el punto de vista de eficiencia puede ser eficiente, y también hay que tener en cuenta otros condicionantes como son los tipos de locales y dónde van y a quién van destinados y dónde están ubicados esos centros. Entonces, yo creo que en los últimos años sí que ha habido una tendencia alcista a tener más supermercados exentos y llegar a un modelo más europeo, pero continuamos teniendo hoy en día más del 80% de los supermercados en España que son bajo viviendas, muchísimo tienda también de retail, con lo cual dentro de lo que es todo el parking de instalaciones que tenemos a nivel nacional, pues es un mercado que tiene muy acotado lo que sería la utilidad o la aplicabilidad de este tipo de instalaciones. Efectivamente, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente participante en esta mesa redonda, don Marcos Badenes, secretario general de la Asociación ALDEFE de usuarios de instalaciones frigoríficas. La eficiencia energética es un caballo de batalla de todas las instalaciones de refrigeración industrial y en todos los almacenes logísticos de refrigeración, donde el consumo de energía representaba en condiciones normales casi un 40% de los costes de almacenamiento. Esta cifra se dispara a niveles superiores con la volatilidad del precio de la energía debido a las subidas continuas que estamos viviendo. Para minimizar esta influencia se deben aplicar medidas para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. En este sentido, ¿se ha notado algún cambio de tendencia en los usuarios de las instalaciones logísticas? Bueno, en primer lugar agradecer esta invitación. Yo soy la estrella invitada, ellos son los técnicos, yo soy el representante de aquellos que utilizan y adquieren estos equipos a todos los niveles, mantenimiento, construcción de instalaciones y desarrollo de proyectos. Bueno, ALDEFE somos 50 compañías, representamos a 7 millones de metros cúbicos de frío y almacenamos productos externos de otros que no son los propietarios del almacén. Básicamente, a nivel de todo el territorio nacional, estamos almacenando como 2 grandes supercontenedores de barcos en nuestras instalaciones, solo de alimentos perecederos.
¿qué nos hemos visto abocados en estos últimos tiempos? La energía siempre ha sido crítica para nosotros y la tecnología capital, puesto que para abrir un almacén frigorífico se necesitan esos dos elementos muy acotados. Es muy oneroso abrir un almacén, son proyectos a medio y largo plazo y es necesario tener en cuenta el retorno de la inversión y las tecnologías que aplicas, y no solo las tecnologías que aplicas, sino los costes que van ligados a ellas, tanto el mantenimiento como su durabilidad, como por supuesto el consumo energético. Y este último es la estrella de la noche, como se suele decir, porque en el último año se ha incrementado como un 250%. Desde las instalaciones más eficientes a las menos eficientes, el incremento ha sido exponencial en el consumo energético, con lo cual es clave, fundamental, siempre lo ha sido, pero en este momento de manera específica, todas aquellas equipamientos y tecnologías que mejoren la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, básicamente, evitando pérdidas de energía, puesta en marcha de instalaciones o equipamientos en momentos inadecuados, cuando el coste de la energía es más oneroso que en otros momentos, mejoran en el aislamiento de las cámaras, el control, el tan traído y llevado control. Ningún almacén frigorífico sobrevive si no tiene control sobre sus equipamientos, porque los costes se dispararían. Pero por lo que el mercado y la realidad nos impone, el control tiene que ser aún mayor. En cuanto a tecnologías, bueno, efectivamente ha habido grandes cambios tecnológicos, pero necesitamos más cambios tecnológicos. Necesitamos tecnologías que sean aplicables, que permitan una mejora en la eficiencia, que permitan respetar los niveles de CO2, es decir, reducir las emisiones de nuestras instalaciones frigoríficas, que obviamente van a ser a medio plazo gravadas de alguna manera con alguna tasa, impuesto o arbitrio a nivel autonómico sobre esta materia. Es algo que está al caer, llevamos más de 10 años esperándolo y no creo que tarde demasiado en imponerse, con lo cual, si hacemos ese círculo, nos encontramos con que todo al final deviene en más eficiencia, más control y menor consumo de energía. Y ahí es donde los fabricantes, productores, distribuidores y mantenedores tienen que dar la talla. En general, las instalaciones frigoríficas estamos en expansión, somos un sector seguro, no es habitual que una instalación frigorífica cierre sus puertas, sino muy al contrario, que se prolongue en el tiempo, y no dudamos en que tanto después de la pandemia como a medio plazo va a seguir habiendo incrementos en volúmenes frigoríficos en el territorio nacional. Esto es un hecho. Parece que nos vamos a convertir en una especie de hub de frío camino a Latinoamérica, Europa y África, y bueno, es una oportunidad para los almacenes frigoríficos y por supuesto para los fabricantes. Solo un dato: en los últimos 3 años, 4, máximo 5, hemos incrementado el volumen frigorífico casi un 10% de las instalaciones. Eso es mucho frío, es mucho equipamiento, es mucho mantenimiento y es mucho consumo energético. O sea que ante la dificultad realmente somos un sector que se mantiene y que tiene perspectivas de durabilidad a lo largo del tiempo, sin duda. Yo quería destacar que efectivamente el consumo energético en la industria alimentaria puede ser muy importante en las instalaciones frigoríficas. En industrias cárnicas el 60% de la energía eléctrica consumida se realiza en las instalaciones frigoríficas. Sí. En las industrias de cerveza y malta, por ejemplo, del orden del 40%. Y en centrales hortofrutícolas del orden del 70%. Y en industrias lácteas del orden del 30%. Es decir, que hay mucho que hacer en lo que son las instalaciones frigoríficas, y con una repercusión muy importante en lo que queremos conseguir, que es la sostenibilidad, ¿no? Bueno, y otra pregunta, desde su punto de vista, ¿qué acciones de difusión y concienciación se deberían de tomar en conjunto y por separado los profesionales del sector, tanto los que utilizan las instalaciones como los que producen, los instaladores y fabricantes de equipos de refrigeración, para reducir el coste energético de las plantas frigoríficas de almacenamiento logístico? Bueno, desde luego, hasta hace relativamente poco, el sector frigorífico era un sector ausente.
Era el gran ausente que proporcionaba frío, que permitía que los alimentos llegaran a los consumidores, que de alguna manera apoyaba a las empresas que producían equipamientos, pero era un sector ausente, desaparecido. Estábamos dentro de la logística, un eslabón más, y con la crisis se ha visto que no solo somos un eslabón más, sino que somos el eslabón. Si la logística del frío sufre el transporte, sufre la fabricación de equipos, sufre el consumidor y se incrementan los precios finales de los productos de manera sistemática y sustancial, como de hecho está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Pues hasta ahora lo que hemos hecho ha sido incidir ante la administración pública en nuestros problemas, que no son exclusivamente problemas energéticos. Tenemos otro tipo de dificultades, como puedan ser la dificultad para acceder a ayudas públicas. Nosotros se nos considera para unas cosas industria y para otras cosas servicio, y en ninguno de los casos beneficiarios de ayudas directas. Ahí es donde los fabricantes, instaladores y promotores pueden ayudarnos y podernos ayudarnos, porque es un beneficio mutuo. Si nosotros conseguimos reducir el coste de una instalación a través de una subvención, una ayuda pública en una cantidad determinada, sin duda alguna eso devendrá en en una mayor adquisición de productos o en el planteamiento de instalaciones que puedan ampliarse o incluso construirse de cero. La visibilidad es clave, y ahí lo que podemos hacer es, entre todos, tratar de enfocar lo que es el frío industrial y el almacenamiento frigorífico a la cadena, incorporarnos todos a esa cadena, no solamente los almacenistas frigoristas, sino los productores y los instaladores, y darnos publicidad. Lógicamente, estos eventos son clave, pero no solo estos eventos. El Día Mundial del Frío puede ser un buen momento para darnos a conocer, digamos, a la masa del público en general, y todas aquellas posibilidades que los medios de comunicación y la administración nos den para podernos promocionar, claro. Bueno, dentro de la cadena alimentaria, lo que es el almacenamiento logístico forma parte del eslabón distribución. Está Sí. producción agrícola y pesquera, todo lo que es industria alimentaria, transformación, segundo eslabón. El tercero, distribución. Ahí está este sector. Está la clave. Y efectivamente hay ayudas, ayudas para conseguir mejora de la eficiencia energética, y yo sé que me han comentado algunas veces determinadas administraciones dicen que les sobran dinero de las ayudas. Es decir, Claro. que lo que hay que hacer es también pedir, ¿no? Sí, si Hay sobran que las dedicar tiempo, se tiene que tener gente dedicada a mover papeles para conseguir ayuda y conseguir que muchas veces por falta de tiempo no se consigue. En nuestro caso, nuestro CENAE es un CENAE histórico, es el 5210, y de manera sistemática nos excluyen de las ayudas a la eficiencia energética por trabajar ese CENAE, básicamente. Si fuéramos productores, no habría ningún problema. De hecho, hay instalaciones nuestras que tienen producción de o manipulación y producción de, por ejemplo, pescado, y en el porcentaje de la facturación en que corresponde a la producción y manipulación de, tienen ayudas. Sin embargo, en el almacenamiento, que es la mayoría de su core, de su negocio, pues no tienen ayudas para la mejora en la eficiencia energética, precisamente por el CENAE. Es un tema estrictamente administrativo y que no conseguimos mover porque entendemos que si nosotros movemos esa ficha, otras fichas vendrán detrás, otros CENAEs se incorporarán, y puede ser que entonces haya dificultades no solo para obtener, sino que no haya directamente fondos. A veces estas ayudas se canalizan a través de agencias regionales de la energía, instituciones que en algunas comunidades están desarrolladas, en otras no tanto. Una manera de conseguir ayudas, si hay cierto nivel de exclusión, sería poner de manifiesto la importancia del consumo energético en este sector, Claro. ir a hablar, ir a convencer a políticos, porque muchas veces la gestión de estas agencias suele ser con directores nombrados directamente por políticos, o sea que realmente se puede incidir, se puede conseguir esas ayudas. Yo creo que sí, hay que insistir. Bueno, vamos a seguir con el planteamiento de esta mesa redonda. Entonces tengo aquí una serie de preguntas, bueno, no muchas, para los tres no son, bueno, tres fabricantes tengo aquí. ¿Qué se observa en otros países europeos? ¿Ocurre lo mismo que en España o hay diferencias notables en cuanto a
lo que es el esfuerzo en el avance en consecución de ahorro energético y mejora de la sostenibilidad de las instalaciones frigoríficas. Fabricante quería decir de equipos frigoríficos, entendiendo como no fabricante la empresa de fluidos refrigerantes, sobre todo. Sí. Bueno, yo rompo un poco la lanza. Yo creo que nos debemos de mirar con orgullo, ¿no? Es decir, cuando salimos a Europa, creo que tenemos muchas cosas que enseñar. De hecho, hemos sido pioneros en todo el cambio, y creo que hemos sido también una cobaya en Europa, porque fuimos los pioneros de empezar con lo que es toda la transformación de refrigerantes, incorporación de los nuevos refrigerantes. En la primera fase de la F-Gas fuimos pioneros y realmente hubo muchos países que, pongo en comparativa a Francia, que han estado durante prácticamente 2-3 años que no han hecho ningún movimiento y ahora tienen que hacer muchos movimientos en muy poquito tiempo, porque la F-Gas y el 2022 lo tenemos allí a la puerta de la esquina. Cuando lo veíamos desde lejos, desde el 2015, decíamos nos queda todavía mucho tiempo, y también fuimos un poquito lentos dentro de lo que teníamos que haber hecho. Entonces yo creo que se han hecho muchas cosas y hay mucha gente que nos mira de reojo de la cantidad de cambios que hemos hecho en el sector. De reojo en el buen sentido. En el buen sentido, claro, por supuesto. Es decir, que de hecho han cogido tendencias incluso que hemos estado haciendo aquí. Lo de Francia es curioso que sea la sede del Instituto Internacional del Frío, ¿no? Que estamos viendo o empujando en este sentido y que se haya retrasado en este tipo de acciones. Sí, por intervenir. La verdad es que Francia no es que sea efectivamente el país que marque la pauta, ¿no? En el sector de la refrigeración. Es cierto lo que dice Javier, nosotros en la transición hacia los freones de moderado efecto invernadero fuimos pioneros. En mi opinión, era algo motivado por el impuesto de gases fluorados que solo teníamos en España y que no había en el resto de Europa, con lo cual eso nos hizo movernos más rápidamente. Pero es verdad que en otras tecnologías quizás vamos en España un poco a remolque, ¿no? Y es verdad que también, pues agravado por la peculiaridad del clima que tenemos, que nos dificulta incorporar pues, ciertas tecnologías, como ocurrió con el CO2. Entró más tarde en España, pero porque hasta que no se desarrollaron los sistemas más sofisticados de CO2, pues las temperaturas que teníamos no lo hacían viable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ocurre también con otros refrigerantes naturales, con propano ocurre también. Alemania, por ejemplo, y los países nórdicos fueron pioneros en CO2 y lo están siendo también en aplicar el R290 en sistemas indirectos. Australia, por ejemplo, son pioneros en aplicar las tecnologías de baja carga de amoníaco y a nivel mundial, ¿no? Y luego Estados Unidos también, quizás en baja carga de amoníaco. Y la verdad es que si miramos a lo que hay fuera, tenemos mucho que aprender y que aplicar también a nuestro país. Y yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y también quizás en el momento que nos toca, ¿no? Porque he dicho, ¿no? De la peculiaridad que tenemos también con el clima especialmente adverso, ¿no? Sí, por intervenir yo Sí. también, ¿no? Mi visión es que coincido con Javier que debemos sentirnos orgullosos del nivel de investigación que hay en el territorio nacional en cuanto a tecnologías disruptivas asociadas al mundo del frío. Mi visión particular es que hay muchísimos grupos de investigación a nivel universitario, centros tecnológicos, que llevan muchísimos años trabajando con cierto tipo de tecnología, pero hay un problema de transmisión de comunicación de transmisión del conocimiento hacia la empresa privada y hacia la industria. Es ahí donde pienso que se deberían centrar los esfuerzos para hacer que todo ese gran talento, con todo ese gran talento que existe en las universidades y en los centros de investigación, consiga trabajar en colaboración con la empresa privada. Bueno, aprovecho para decir que se organiza en Cartagena al año que viene, en abril, del 17 al 19 de abril del año que viene, 2022, se celebra el Congreso CITEF, que es un congreso de ciencias y técnicas del frío, que reúne precisamente a todos los grupos de investigación que trabajan en España, pero que también este congreso se ha extendido a Portugal y también a países de Latinoamérica. Y ahí efectivamente se ponen de manifiesto todos los avances que se van teniendo en estos grupos de investigación que estamos trabajando, y yo opino igual con un gran nivel, que se corresponde con el nivel que tiene España, que también hay que decirlo. Es decir, España a nivel de investigación, tanto en medicina como en ingeniería, incluyendo la ingeniería del frío,
y en general todas las disciplinas estamos en un lugar que es el 9º del mundo en producción científica. Por tanto, tenemos mucho que decir y mucho que transferir a las empresas. Entonces, aprovecho para invitar a todas las empresas y a todos los interesados en estas innovaciones que se van realizando en estos grupos de investigación, que se van a presentar precisamente en abril del año que viene en Cartagena, en este congreso que tiene una página web que es CITEF, CYTEF, 2022.com, para quien esté interesado. De acuerdo, pues tenemos todavía más preguntas. En fin, por comentar un poco más, ¿dónde está más avanzada la industria de cara a la sostenibilidad? ¿En el sector comercial o en el sector industrial? Es decir, ¿en cuál de las dos ramas se tiene más camino por recorrer y cuáles serían los motivos por lo que sucede así? Esta pregunta está abierta a todos los participantes en la mesa. Yo creo que, si me permites, Antonio, todos los cambios que hemos estado viendo en los últimos años afectan sobre todo al sector comercial, la refrigeración comercial. El problema de los gases fluorados ha sido un problema de la refrigeración comercial. En frío industrial, en la parte más industrial de nuestro sector, han utilizado siempre amoníaco y es una gran solución, un refrigerante eterno, y no han tenido estos problemas, ¿no? Es verdad que hay también mucha innovación que se ha ido haciendo también en el sector industrial, en el amoníaco, como he comentado, lo de la baja carga. Pero yo creo que donde más hemos sufrido y donde más ha sufrido el sector y también los sectores de demanda ha sido en la refrigeración comercial. Y es donde más nos hemos movido. El CO2 es inicialmente, aunque tiene aplicaciones en el industrial también, pero tiene su gran aplicación en la refrigeración comercial, por ejemplo. Y yo creo que es donde más evolución ha habido estos últimos años. Sobre todo hay un condicionante, y es, si analizásemos el consumo energético de la parte de supermercados o de las grandes plataformas logísticas, probablemente contestaríamos desde diferentes puntos de vista. Es decir, sí que es cierto que la normativa ha podido ser un poquito más intrusiva en la parte de lo que es la parte del supermercado. Sí que es cierto que la parte de consumo energético la vivimos en las grandes instalaciones. Yo creo que en las grandes instalaciones todavía hay un mundo por descubrir desde el punto de vista del análisis del dato, de medir las instalaciones, que es lo más importante, que todavía yo creo que nos falta puntos de medición para poder tomar decisiones de cómo intervenir en las instalaciones para mejorar la eficiencia y sobre todo conocer el comportamiento de las instalaciones, y unido un poquito a todos esos estudios y esa industria 4.0, y crear realmente modelos que puedan ser predictivos y que tomen decisiones propias, ¿no? Es decir, en función de las condiciones, horarios, días de la semana, época del año. Y de ahí nos queda, yo creo, un porcentaje de más de 2 dígitos todavía de ahorrar en ese tipo de instalaciones, simplemente con el análisis de esos datos y prácticamente manteniendo las instalaciones como las tenemos a día de hoy. Evidentemente, lo fácil en desde el punto de vista de ingeniería, es echar abajo y volver a construir. Entonces, a todos los ingenieros nos gusta eso. Donde realmente está el trabajo es en mantener y cómo mejorar lo que tenemos gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que ahí surgirán nuevas empresas que se dediquen únicamente a dar este soporte, o sea, simplemente al análisis por mayorizado de ese tipo de instalaciones, que permitan crear esos modelos y sobre todo al final llegar al euro, llegar al kilovatio y realmente demostrar que hay un camino todavía por recorrer ahí muy importante. Y probablemente en algunos centros de estudio nos encontremos en el corto plazo con soluciones de análisis de ese tipo que realmente den un soporte a los clientes finales, incluso los propios. Estamos hablando de auditorías. Sí, una auditoría, pero desde el punto, más que la auditoría energética, lo que es la solución del análisis del comportamiento. Una auditoría energética no deja de ser, y un poco la experiencia que tienes ahí tú en el sector, es un análisis de la foto que tienes en ese momento de lo que tenemos entre las manos. El comentario mío va un poco más extenso, ¿no? Es ese análisis y el comportamiento de ese análisis previo de esa auditoría, para ver cómo crear esos modelos y dónde intervenir y cómo intervenir, porque muchas veces la decisión de medio grado son muchos kilovatios al cabo del año. Entonces, ese matiz pues es muy importante. También la necesidad real del usuario final,
porque muchas veces llevamos las instalaciones a ciertos extremos que no son necesarias y creamos un sobreexceso de consumo de las instalaciones simplemente porque realmente estamos trabajando en unas condiciones, estamos hablando de detalles de instalación, es decir, pero en instalaciones muy grandes donde tenemos grandes consumos, pues hay muchos kilovatios en juego. Efectivamente, bueno, se sabe que a nivel doméstico, solamente haciendo contabilidad de lo que se gasta en casa, es posible que se pueda ahorrar un 30% digamos, del presupuesto. Pues a nivel de instalaciones frigoríficas, yo por lo menos tengo la experiencia de que, porque he realizado muchas auditorías en instalaciones frigoríficas, solamente contabilizando cómo se consume la energía, cuándo y de qué manera se puede conseguir ahorros del orden del 30%. Eso tiene que ver con la monitorización, pero no solamente utilizar la monitorización para saber a qué temperaturas se están trabajando, que es muy importante, sino hacer la contabilización de la energía, el consumo energético. Es muy importante. Antonio, yo te diría, desde el punto de vista de los fabricantes de gases fluorados, en la pregunta que hacías de comercial o industrial, ¿dónde hemos visto más movimiento? Desde el punto de vista nuestro, muchas de las nuevas mezclas que se han lanzado en el mercado, en los HFOs, han estado orientadas al aspecto comercial, ¿de acuerdo? Entonces, y estoy completamente de acuerdo con la posición de mi colega aquí en la mesa, y que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Hay un equilibrio de propiedades que son las que tenemos que alcanzar. Hay muchos factores que afectan. Hay un área comercial que está en un edificio donde vive gente, cuál es la temperatura ambiente en esa localización, cuál es el tamaño, cuál es la distribución de los equipos de frío en ese espacio comercial, etcétera. Y es un poco lo que yo decía antes, es decir, no hay una solución única. O sea, aquí no hay una solución universal, esta es la solución y se va a adaptar, sino que va a haber, en función de las circunstancias, va a haber soluciones distintas, por los cuales los fabricantes de gases fluorados han invertido millones de dólares en producir, primero en inventar las nuevas moléculas y en poder poner sobre el terreno capacidad productiva para poder producir esos gases fluorados. Con lo cual vamos a seguramente ver mucha más evolución en el aspecto comercial que en el industrial, donde estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, donde el amoníaco lleva ya bastante tiempo, no solamente en España, sino en el resto de Europa y diría el resto del mundo también. Pero en el aspecto comercial, en las estaciones comerciales, vamos a seguir viendo esa evolución en tecnologías que irán hacia gases fluorados, HFOs o gases que no sean fluorados. Muy bien, ¿alguna consideración más? Pues si no, pasamos al turno de preguntas del público, que pueden hacer sus preguntas a cualquiera de los participantes en esta mesa, o a todos, lo que prefieran, y, en fin, trataremos de responderle lo mejor posible. Si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún micro que se le acerque? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en una instalación frigorífica, todos hablan, o en las auditorías energéticas se habla de cómo mover ciertos parámetros para bajar y para aumentar la eficiencia. Yo quisiera preguntarles, ¿en base a qué se puede comparar? Es decir, ¿cómo yo puedo decir que yo puedo coger una instalación y decir, esta la puedo volver más eficiente mejorando la temperatura de condensación, disminuyendo el salto, el delta T o el tau de compresión? Eso lo puedo hacer viéndolo, pero ¿cómo puedo decir en el mundo, contra el mundo, usted está siendo ineficiente a pesar de que usted logre esa eficiencia en su instalación, usted sigue siendo ineficiente? Como decía el ingeniero, puede ser que llegué y conseguí el 30, pero puede ser que esté consumiendo el 30 más de lo que debería consumir. Yo he buscado mucha literatura y es difícil, o cómo lo hacen, porque entonces yo puedo decir, yo soy más eficiente porque tengo esto y esto, pero ¿contra quién me estoy comparando en el mundo para decir realmente si estoy siendo eficiente o no? Esa es mi pregunta.
Sí, bueno, yo comento rápidamente porque este tema es muy fácil, lo explico en clase. Es decir, hay que calcular lo que se llama el consumo específico energético, es decir, el consumo de cada fábrica, de cada empresa. Al final tienes un consumo por kilogramo de producto, por metro cúbico de cámara frigorífica, tienes que tomar una referencia. Y entonces, con ese consumo específico energético, uno puede comparar la fábrica que uno tiene o la instalación que uno tiene con cualquiera de las fábricas del mundo, como se comentaba. Y de esa manera podemos saber si estamos cerca o muy lejos de la situación que sería lo ideal, que muchas veces viene también indicado en la literatura, en la bibliografía. Sí, yo quería aportar, eso es correcto. Es verdad que hay un factor de escala muy importante que hace que ese consumo específico sea muy variable, ¿no? No es lo Claro, mismo una también. pequeña instalación que una gran instalación, ¿no? Luego, es verdad que cada instalación es diferente y es difícil sacar esa comparativa, ¿no? Salvando pues esos ratios macro, ¿no? Como pueden ser el consumo específico, ¿no? Pero hay un tema que nos ayuda muchísimo a esto y que nos está ayudando y que nos va a ayudar en el futuro, que es el Big Data. Es decir, ahora las instalaciones no solamente están monitorizadas, sino que se pueden hacer comparativas con instalaciones similares también monitorizadas y sacar ratios no solamente de consumo, sino del resto de parámetros de comprobar cómo están funcionando el resto y cómo deberían estar funcionando pues la nuestra, ¿no? Y ahí la verdad que se está avanzando muchísimo y creo que además queda mucho por hacer, ¿eh? Pero vamos, yo creo que es la herramienta para esa optimización, ¿no? que comenta, ¿no? ¿Alguna pregunta más o alguna consideración más? Efectivamente, el tamaño de la instalación va a influir en ese consumo específico energético, pero es una manera de aproximarse a saber si uno lo está haciendo bien o cuánto me queda por llegar a ese óptimo que podría conseguir. Muchas gracias. A ver, he escuchado cosas como refrigeración indirecta, PCMs, nuevos refrigerantes, variación de velocidad. Yo creo que al final todo será, como habéis dicho, soluciones específicas para cada cosa o un mix de todo. A mí se me ocurre, o sea, de alguna manera lo que he hecho en falta es que, o creo que debería de ponerse de moda la acumulación de energía en las condiciones de uso, materiales de cambio de fase, PCMs. ¿No creéis que deberíamos forzar entre todos a que se pusiesen de moda? Sí, recojo yo el testigo, Félix. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros hemos traído a esta feria de Madrid un mueble que en su interior lleva una sustancia PCM que sirve de acumulador térmico y que está orientado a bajar tanto el coste de explotación del equipo, no el rendimiento energético, como a no generar ruido durante las aperturas de los supermercados, como a mejorar la eficiencia energética global del supermercado, puesto que la disipación de energía de los condensadores en caso de muebles autónomos, al estar en el equipo parado, no genera ese calor, con lo cual no se compensa por la climatización de los supermercados, ¿no? Creo que es una tecnología disruptiva, y disruptiva me refiero que vamos a asistir a una época donde vamos a coger aplicaciones que funcionan de otras tecnologías y nos los vamos a llevar a un sector del frío que sí o sí, gracias o debido a consecuencias de las restricciones de todas las regulaciones que están saliendo, nos van a obligar a mejorar nuestra ingeniería. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Félix. Yo puedo aportar un poco mi experiencia del ámbito un poquito más industrial, ¿no? Porque, bueno, ese desarrollo que tenéis, la verdad que es curiosísimo, ¿no? Y además os felicito por ello, ¿no? Nosotros hemos estudiado en numerosas ocasiones el incluir sistemas de acumulación de energía en instalaciones frigoríficas y la verdad es que a nivel de coste solo se justifican, porque son caros, los acumuladores de energía, las basas de hielo y demás tienen un coste importante y realmente a nivel de coste global de instalación se justifican cuando tenemos una demanda muy grande pero muy concentrada en el tiempo, ¿no? Y es cuando empiezan a justificarse y bueno, pues hay casos que son muy típicos, ¿no? Como el de las centrales lecheras, ¿no? Que
que utilizan para el enfriamiento de la leche esos sistemas, pero sinceramente no hay mucho. Y es una lástima porque nos ayudaría los sistemas de acumulación a aplanar la curva de demanda energética y sería una gran solución. Y yo estoy de acuerdo contigo, Félix, que deberíamos potenciarlo más. Las cámaras frigoríficas, los almacenes frigoríficos, en sí son grandes almacenes de frío, ¿no? Entonces podrían utilizarse para también aplanar la curva de demanda. No sé si se está haciendo, Marcos, pero es una... No, de momento no me consta. Puede que haya alguna instalación que trabaje esto, pero no. Básicamente los acumuladores de frío se utilizan para lo que es el transporte de poca distancia del almacén a los locales comerciales, digamos en cajones estancos donde se introduce el fluido refrigerante. En eso sí es eficiente, pero ¿qué más nos gustaría a nosotros que tener acumuladores de frío que se incorporara la energía del frío durante la noche y en las horas puntas de servicio al público o de carga y descarga de camiones pudiéramos utilizarlo aplanando no solo las potencias, sino el consumo energético? Ojalá. Lo mismo sucedería con los acumuladores eléctricos. Podría ponerse, esa tecnología ya existe, pero es enormemente cara, no ha lugar. Y además tiene un inconveniente, y es que existe un alto riesgo de inflamabilidad, con lo cual los almacenes frigoríficos son como enormes piras. En cuanto sale una pequeña chispa, aquello arde como si fuera gasolina, y los seguros se disparan, con lo cual cualquier tipo de iniciativa tiene que estar muy medida. Pero sí, si fueran efectivamente acumuladores de frío a nivel industrial con fluidos frigorígenos no inflamables, vamos, Sí. tienes un mercado casi infinito. No, creo que lo que quería comentar es que la inercia térmica del producto refrigerado Eso es también. mucho mayor que que no cambia tanto la temperatura del producto refrigerado que no el aire. El aire de la propia cámara varía con mucha rapidez, ¿no? Hay inercia térmica. Entonces, si tenemos un control centrado en lo que es la temperatura del aire, vamos a hacer que los compresores estén trabajando con más tiempo, con más frecuencia, que si llevamos un control de lo que puede aguantar realmente la temperatura del producto, porque el producto puede aguantar ciertos cambios de temperatura, no demasiados. Claro. Si son congelados se pueden producir recristalizaciones, etcétera, pero en un producto refrigerado o congelado incluso se puede ver, hay estudios sobre eso, y se puede ver la posibilidad de que el control no esté tan centrado en la temperatura del aire como en lo que es la evolución que puede determinarse mediante modelos matemáticos de acuerdo con la evolución de la temperatura del aire. Eso Y que sí sea un sistema de control más inteligente basado en modelos es lo que, junto con el Big Data, que al final es tener en cuenta gran cantidad de datos para tomar decisiones en el control, que es lo que... Disculpar, eso se hace, pero en almacenes monoproducto, Claro. donde es exclusivamente atún, exclusivamente pescado, exclusivamente carne. Entonces sí, se utilizan como, digamos... Estos criterios de control. Exacto. Pero normalmente los almacenes frigoríficos son multiproducto. Nosotros hemos integrado esta tecnología, ¿no?, en nuestros muebles frigoríficos, tanto de refrigeración como congelación. El PCM está basado en una sustancia en agua, es un PCM que tú puedes beber sin problemas y no es tóxico ni inflamable. Y como bien dices, la estabilidad de la temperatura del producto es absoluta. Mientras mayor masa tenga ese PCM en el interior del mueble, la oscilación, ya no solo por la mejora del rendimiento energético que pueda tenerlo, sino por cuestiones de salubridad, la temperatura de conservación del producto, según los datos que nosotros hemos testado en nuestros laboratorios, es espectacularmente plana, con lo cual andamos en una dimensión que hasta el momento ninguna normativa nos la regula, que es qué variación de temperatura en el interior para mantener perfectamente las condiciones de salubridad de ese producto, qué rizado y qué ampliación de esa variabilidad de temperatura puede permitirse en un producto. Con esta tecnología lo que permites es que esa temperatura de conservación del producto sea plana. Pero añado otra ventaja más, ¿no?, que tiene esta tecnología. Al tener un colchón
que te permite que tu mueble frigorífico tenga esa inercia térmica, que pueda tener una durabilidad de, en este caso, 15 horas, en el caso de Max Éxito que hemos testado, te posibilita que en caso de incidencia tengas una garantía de 15 horas para que tu producto no se deteriore y tengas esa posibilidad para cambiarlo en otro refrigerador y seguir manteniendo sus condiciones alimenticias en perfecto estado. Son ventajas más que suficientes que nos van a empujar a mejorar, a aplicar nuestra ingeniería para intentar integrar cuanto antes este producto en nuestro mercado. Lo que pasa, unido al comentario que indicabas, hay un dato que creo que también es muy importante, que probablemente cambien los conceptos de cómo regular las instalaciones con todos estos análisis. Es evidente que necesitamos las nuevas ingenierías que vengan con todo ese potencial de cálculo para crear esos modelos, pero realmente uno de los puntos importantes es lo que sería la regulación infinita, que es decir, darle a una instalación solamente lo que necesita. Es decir, nosotros hoy en día, y si cogemos como por ejemplo lo que puede ser un mueble, pues un control inteligente sería saber cuánto es el consumo de ese mueble, no qué temperatura es la que tiene dentro, porque ya dentro de lo que es el consumo, pues ya tienes implícito que la temperatura va a ser buena. Entonces, todos los sistemas que vienen unidos, tema de PCMs, tema de análisis de datos, todo eso lo que nos va a permitir en un futuro probablemente es tener otras variables que son las que nos van a permitir regular lo que son las instalaciones. Es decir, ahora probablemente tenemos una bola detrás muy importante, que tenemos a sanidad, tenemos un montón de organismos y un montón de mecanismos a nivel burocráticos que no nos permiten probablemente ese tipo de desarrollos, ni tan solo hablar de ellos hasta que no tengas una base científica que realmente te permita avalar la toma de esas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo la punta del iceberg de lo que realmente en los próximos años va a ser lo que es el control de las instalaciones y sobre todo en las grandes instalaciones, que yo creo que ahí hay un mundo donde hay muchísima energía donde ahorrar y evidentemente la trasladamos luego después al supermercado y efectivamente todo eso se podrá ir escalando en cada medida y en cada producto, pero hay una base súper importante que es la del análisis del dato y probablemente poner los ojos donde antes no los teníamos, que es donde está el ahorro de energía. Porque si seguimos mirando lo mismo que estamos mirando a día de hoy, vamos a tener lo mismo dentro de unos años. Entonces vamos a volver a estos foros, vamos a volver a estas ferias y vamos a hablar de las mismas cosas que estábamos hablando cuando realmente lo que tenemos que hacer es cambiar el punto de mira y cambiarnos y hacer ese movimiento, ¿no? Entonces yo creo que el avance tecnológico que tenemos a día de hoy tenemos que aprovecharlo. Tenemos una situación en el sector privilegiada. Los que venimos un poquito con años de experiencia, imagino que estaréis de acuerdo. Es decir, no hemos dejado de estudiar, de innovar y de pensar en cómo integrar todo eso y estamos viviendo pues un momento quizás dulce y que se nos va a prolongar en el tiempo, obligado sobre todo por el contexto que tenemos un poco social, ¿no? El tema del consumo de energía, el consumo de energía va asociado a la carencia de energía que nos vaticinan los mercados en un futuro. Es decir, tenemos yo creo que un trabajo muy interesante ahí por desarrollar todavía. Yo quería comentar, bueno, rápidamente que efectivamente una manera de ver cómo estamos y de sentir cierta presión, aparte de lo que es la presión legislativa, para ir hacia adelante y mejorar lo que es la eficiencia en el uso de la energía, es hacer auditorías periódicas. Yo he colaborado con el Instituto Catalán de la Energía, por ejemplo, con el ICAEN, y era el ICAEN el que promovía auditorías y eran totalmente gratuitas. Se hacían análisis sectoriales, yo he participado en ese tipo de acciones, y se repetían periódicamente porque de esas auditorías sectoriales salían unas propuestas de mejora y al cabo de 3-4 años se hacía otro análisis para ver cuál era el nivel de implantación de esas mejoras. Parece ser que en las ayudas a la eficiencia energética hay ayudas también para la realización de auditorías, pero yo pienso que desde la Administración, si hubiera un procedimiento sistemático como el que estoy diciendo, esto provocaría el que hubiese una cierta dinámica, ¿no? Porque si lo dejamos todo a la empresa privada, que muchas veces no tenemos ni tiempo de pensar, ¿no? en las empresas, pues y se atiende lo más importante y siendo la energía un tema importante, por no dedicarle tiempo simplemente no se aborda, ¿no? O sea que habría que mover quizá el que se pudiera organizar auditorías de forma sistemática. Creo que en el programa marco europeo este tema se contempla, el tema de las auditorías energéticas. Vamos a ver si se canaliza de alguna manera para poder dinamizar un poco más el sector.
¿Hay alguna pregunta más? Porque estamos ya casi en tiempo de descuento, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Yo lanzaría, si no hay ninguna pregunta, pues una que nos ha quedado antes en el tintero, que era el uso de la energía solar fotovoltaica, en qué medida puede ser una cierta solución a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas. Bueno, en nuestro caso, ahora mismo hay un boom espectacular. Hay muchísimos metros cuadrados de instalaciones frigoríficas que están implementando soluciones de eficiencia energética basadas en paneles solares. ¿Y qué porcentajes de ahorro energético se consiguen por no gastar la energía eléctrica de la red? Pues se promete, yo creo que en torno a un 15%. Bueno, se promete muchísimo. Hasta un 50%, ¿no? Llegan a Sí. decirse. Pero la realidad es que estamos hablando de 5, 7, 10, en el mejor de los casos, Bueno, pero es importante. un 15. Es importante y de hecho por eso se implantan las paneles fotovoltaicos, porque permiten controlar la potencia contratada en las horas punta y la curva de carga. Pero hay que afinar esa tecnología. Todavía causa problemas a la hora de encajar la tarifa y la contratación de la energía con la implantación del autoconsumo solar fotovoltaico. Todavía no está muy afinado, pero bueno, es uno de los caminos que existen. Lo que ocurre es que somos conscientes de que es un camino que tiene un tope. A partir de los metros cuadrados de la instalación, ahí se acabó la historia. Se puede conseguir que sean placas más eficientes, pero no se puede ir mucho más allá. Entonces sí que es algo que ahora mismo están planteándose las instalaciones frigoríficas de forma sistemática y ya casi, digamos que es una modalidad de ahorro puesta en marcha. No hay dudas de que es eficaz, de que es eficiente, pero está topada por la propia estructura de la instalación. Entonces, ahí hay posibilidades en algunos sitios hay eólica, instalaciones eólicas al mismo tiempo que fotovoltaicas, y de una manera u otra se consigue una mayor eficiencia. Y tenemos un problema con las fotovoltaicas importante. En Francia es un problema que, bueno, pues que ha, digamos, cortado de raíz la instalación fotovoltaica, y es las pólizas de seguro. Son instalaciones que afectan a la seguridad contra incendios de las cámaras frigoríficas, porque al fin y al cabo llevan una carga energética, y en Francia ha duplicado y triplicado las pólizas de seguros, con lo cual, claro, ganas en eficiencia, pero lo que no ganas en eficiencia lo pierdes en coberturas de seguro. Entonces es un tema muy delicado. Aquí todavía no, pero desde luego en Francia ha sido brutal. Muy bien, pues ¿hay alguna intervención más? Yo sí, si me permite, Antonio, hay un tema interesante, ¿no?, en cuanto a combinar la producción fotovoltaica de energía con el frío, y más allá de resolver lo que es el suministro eléctrico, ¿no?, para la planta de frío, es cuando queremos hacer una estación de frío que solo funcione con energía solar, ¿no? Esto en España no hay demanda para ello, pero lo hay en África, y nosotros hemos participado en algún proyecto donde nos pedían esa solución. Y aquí es fundamental la acumulación de frío. En lugar de acumular electricidad en baterías, claro, acumulas energía en forma de frío utilizando PCM, que bueno, básicamente es hielo, ¿no? El mejor PCM que podemos encontrar para una aplicación de frescos, ¿no? Y eso es muy interesante, esa aplicación. Es verdad que es para mercados donde no hay un suministro continuo de electricidad de la red y necesita resolverlo con energía solar. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ninguna intervención más, muchas gracias a los participantes en esta mesa. Ha sido muy interesante estar aquí hoy. Se han tratado temas muy interesantes, y gracias al público por asistir.